Me llamo Ashley. Estoy reportando en vivo de Algonquin, Illinois. Hoy está muy nublado y lluvioso. Esta semana se está viendo lluvioso la mayoría de los días. Esta primavera hemos conseguido mucha lluvia. Las temperaturas parecen estar aumentando porque nosotros más en el mayo. El fin de semana llegará 70 grados y mucha sol y un poco nubes. Puede haber algunas tormentas esta semana. Los estados del sur van al verano muy rápidamente. Sus temperaturas son 80 grados y mucho sol. El tiempo en Chicago se caliente. Habrá más personas que vienen a visitar la ciudad ventosa. A Iván donde dará las noticias de los deportes. Gracias, Alicia. Ahora voy a hablar de los deportes de Chicago. Los White Sox están en el cuarto lugar en el centro AL. Son 6 juegos detrás de los Gemelos Minnesota. Jugaron los Red Sox 4 veces el fin de semana pasado y perdieron 3 de ellos. Hoy perdieron 9-2. La jara inicial para los White Sox fue Dylan Covey. Hizo 4 entradas y 2 tercios con 5 hits, 2 carreras limpias, 3 bases por bolos y 2 ponches. El lanzador abridor para los Red Sox fue Rick Porcello. Recorrió 6 entradas con 5 hits, 2 carreras limpias, ninguna bases por bolas y 7 ponches. Los Red Sox anotó 7 de sus 9 carreras en la octava entrada. Las carreras blancas de White Sox provinieron de 2 cuadrangulares individuales de Cordell y Abreu. Los White Sox jugarán una serie de 4 juegos contra los Indios esta semana. Ahora es el momento para el buen equipo de béisbol de Chicago. Los Cubs perdieron el primer lugar de los Cardinals este fin de semana, ganando los 3 juegos. Ganaron el viernes 4-0, el sábado 6-5 y hoy 13-5. El lanzador abridor de los Cubs fue Jose Quintana. Recorrió 6 entradas con 8 hits, 2 carreras, 2 bases por bolas y 2 ponches. El lanzador abridor de los Cardinals fue Adam Wainwright. Recorrió 5 entradas con 5 hits, 5 carreras, 2 bases por bolas y 2 ponches. Los Cubs se combinaron para 12 hits con jonrones de Contreras y Bryant. Bryant también tuvo 4 carreras impulsadas y 2 hits. Ben Zobrist también se fue 2-4 con un RBI. Contreras tuvo 2 carreras impulsadas y 2 hits hoy también. Los Cubs ahora jugarán una serie de 4 juegos contra los Marlins esta semana. Ahora es el momento de que Megan cubra las últimas noticias. Hola, me llamo Megan. Gracias Iván y Alicia para las noticias deportes y la clima para la semana. Estas son las noticias de última hora. Los padres de AJ Frun han matado el niño. AJ es de Crystal Lake, un pueblo cerca de aquí. Desapareció hace un par de semanas.
fue muy misterioso. Las policías sospecharon los padres desde el principio porque la familia tiene muchos problemas con DCFS. Ella desapareció en el 18 de abril. La policía inmediatamente ve al trabajo. Ellos acusaron a los padres de ella. Está una entrevista con la madre en Good Morning America y también ellos tienen una entrevista con la policía. Después de muchas investigaciones, los padres finalmente admitieron el asesinato de su hijo de 5 años. Los padres dijeron que su hijo está en Woodstock. Los padres fueron a un tribunal y el juez dice que son culpables. Ahora está en la cárcel. Orar por ella. Gracias por escuchar y que pases una buena noche.